Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. Hoy vamos a hablar de temas fascinantes. Uno de ellos es ¿qué pasa con la convivencia escolar, con nuestros hijos e hijas? ¿Cómo están llevando la vida cotidiana en ese espacio tan importante y de formación? Y para hablar de ello y profundizar tal vez en herramientas que podemos implementar como comunidad completa es que vamos a estar con Cristian Berger, experto de la Universidad Católica en la materia. Pero también hay otros ecosistemas que también están un poquito complicados, enfermos, y son los laborales. De acuerdo a distintas cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, el espacio del trabajo es un espacio que está muy afectado por los problemas de salud mental. Y es junto a Pamela Gana, superintendenta justamente de este organismo, con quien vamos a profundizar, no solo en las cifras, sino también en las herramientas que están disponibles para las empresas y en las posibles soluciones que podrían empezar a tomarse para tener un ecosistema laboral mucho más sano. Esto y tanto más en este apasionante capítulo que ahora comienza de Sanamente. Es una etapa de cambios y transformaciones biológicas, sociales, y no siempre sabemos bien cómo abordarlas. Tenemos mucho desconocimiento respecto de los procesos de los que estamos hablando. Es nuestra adolescencia. ¿De qué manera podríamos tal vez transitar por este espacio con mejor compañía, con más herramientas, sufrir menos todos, no solo quienes están pasando por su proceso de adolescencia, sino quienes los acompañamos? Podemos conocer mucho más en la siguiente nota de Miranda Aspe. El cierre de un ciclo. Dejar atrás la niñez para convertirse en adolescente implica una serie de cambios que están marcados por el inicio de la pubertad y que se reflejan en transformaciones a nivel biológico y cerebral. El inicio de los cambios está ocurriendo entre los 10, 11 años. Esta etapa tiene un primer momento que es un momento de desacomodación. O sea, cambia tu cuerpo, cambia tu forma un poco de pensar, ya no piensas como un niño, pero a ratos te quieres reconocer como niño. Hay un duelo ahí de la infancia que no es fácil, de la relación con los padres también de niños. Hay un distanciamiento que para a veces los padres es muy difícil, porque es un no, es un portazo, es un cierre de palabra. Toda esa niñez en donde tú generas estadísticas acerca de qué es lo que depara el mundo. En la adolescencia el cerebro va a estar efectivamente afinando esos mecanismos y esos sistemas, y es por eso que hay una suerte de búsqueda de identidad, hay una suerte de creo en lo que está ocurriendo, creo que yo ya sé lo que depara el mundo, pero aún así también obviamente falta experiencia. No podía ver nada, pero logró distinguir un largo pasadizo. Alicia corrió tras el conejo hasta que este se volteó en una esquina y lo perdió de vista. Muy bien. Nelly ya comenzó a recorrer el camino de la adolescencia con Alicia, su hija de 10 años, que de a poco deja atrás la niñez. Gracias a su rol como madre, ha podido observar los cambios, por ejemplo, la preocupación por cómo se ve y percibe, intereses que antes no tenía y que cada vez toman más protagonismo en la cotidianidad. Alicia, cuando niña, era más bien extrovertida, bien cariñosa, por así decirlo, de piel, y sin temor como decir, sin vergüenza. O sea, ella si tenía que salir disfrazada, salía disfrazada y le encantaba, de hecho. Es un proceso donde la ambivalencia entre madurar y seguir siendo pequeña queda en evidencia. Yo soy el dinosaurio. El paso a la adolescencia yo creo que ha venido de la mano con el pudor, la vergüenza, pero desde una perspectiva que yo creo que todos y todas lo hemos pasado. Esto de la aceptación con el otro. Creo que ese ha sido el mayor cambio que noté, o sea, fue el inicio en realidad. Hay un pic de plasticidad en la época de niñez y de adolescencia debido a que el cerebro tiene que optimizar la forma en que está funcionando. Es un cerebro adulto, un cerebro que está mucho más, por así decirlo, como asentado en términos dinámicos. Algunos siguen siendo niños, que algunos tienen características como de niños incluso entrados en la adolescencia, que pueden tener el rasgo nerd, por ejemplo, o pueden tener características de cierta docilidad, pero la procesión sigue estando presente.
Y eso consiste esencialmente en tomar una distancia con los padres que han sido un otro fundamental durante la primera infancia y la edad escolar. Aquí ya en la adolescencia desaparece un poco, hay un intento por ponerle un límite. Llegar más tarde a casa, permisos para salir con amigos, mayor libertad e independencia son algunos de los escenarios que padres, madres y cuidadores comienzan a enfrentar con más frecuencia llegada a la adolescencia. Y es justo ahí donde se provocan generalmente los primeros conflictos. El hermetismo, el encerrarse, el me quiero ir. Entonces, saber cuándo se tiene que dar espacio, cuándo tengo que ir a preguntar, ¿cachai? Ahí es como el juego con la frustración, aprender a que, porque tiene que aprender a regularse emocionalmente, como todos. Poder alojar ese conflicto, poder darle palabras. ¿Qué quieres? ¿De qué se trata? ¿Quieres ir el sábado, hacer el sábado esta junta con amigos? Lo primero es aceptar a ese adolescente tal y como es y tratar de entender cuál es el rollo, por así decirlo, ya entender cuál es la perspectiva del mundo que está creando ese adolescente. Porque recuérdelo, esa perspectiva de mundo está también muy completamente así allegada, vinculada al mundo que esos padres, madres, cuidadores crearon. Por eso es que las interacciones con sus padres, amigos y entornos cercanos son cruciales en esta etapa de desarrollo del cerebro, donde se crean nuevos vínculos y se refuerzan los pasados. Mejorar el diálogo y recordar que el conflicto también es parte de la vida puede ser una oportunidad de crecimiento, tanto para los adolescentes como para las familias. No vamos a ser perfectos. Nadie es perfecto. Nuestros hijos no son perfectos. Son personas independientes. Nosotros también tenemos errores, por lo tanto bajarle un poco el pedal a la ansiedad ayuda a mirar la relación como lo que es, lo que tú mencionaste, una relación de amor, de cariño. Estamos en una época en que nuestro bienestar y nuestra salud mental es tema, por suerte, por eso hablamos tanto aquí en Sanamente de este asunto. Es tema en nuestra vida personal y cotidiana, nos está costando encontrar una manera de recobrar nuestro bienestar y también es un tema muy habitual en el ámbito del trabajo. Dado que pasamos tanto tiempo trabajando, el problema es aún más grande. Es por eso que hoy las empresas, muchas instituciones están cada vez más atentas de la urgencia de tomar iniciativas que permitan generar mayor bienestar en los ecosistemas laborales, entregar mejores herramientas a las jefaturas para que no se conviertan ellos en el principal problema de salud mental de algunos de los trabajadores y también visibilizar, validar la posibilidad de que las personas puedan estar mal o sentirse mal en el entorno laboral desde un aspecto más bien emocional. Hoy queremos hacer un foco particularmente en qué podrían hacer las empresas para poder cuidar mejor a sus trabajadores y trabajadoras. Y sobre esto vamos a hablar con Pamela Gana, Superintendente de Seguridad Social. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, tú ya estuviste con nosotros y las cifras eran unas en ese tiempo y son otras en este momento, y así en términos generales. ¿Estamos peor o mejor en materia de salud mental en el ámbito laboral? Yo diría que seguimos igual. Desde ya hace algunos años se ha evidenciado que la importancia de la salud mental es central en muchos ámbitos. Y para graficarlo un poco, lo que tenemos como estadísticas, como números, indicadores de salida, si le podemos llamar, es que en el área de la salud laboral tenemos que en el 2022 un 67% de las enfermedades que fueron calificadas como laborales son de salud mental. O sea, ya, pero 67, es muy grande. Es altísimo, ha ido en crecimiento y el año pasado, 2022, fueron 67%. En el área de la salud común, entiéndase todo lo que es cubierto por ISAPRE, FONASA, etcétera, en ese ambiente tenemos que del total de licencias médicas, que son al año 2022 como 9,5 millones más o menos, tenemos que un 30% son de salud mental. O sea, también tenemos en ambos sistemas de salud, tenemos identificado este problema. Ya, pero en el sistema laboral son 2/3. O sea, me refiero, el tamaño del problema es bien grande. Bien grande. Y aquí también hay que rescatar lo que dice la OMS. La OMS ha señalado en un informe de junio del año pasado, el 2022, que 1 de cada 8 personas en el mundo tiene una afección mental. O sea, no estamos solo en esto. O sea, es un tema mundial que hay que abordarlo. Y aquí viene lo importante, que hay que abordarlo, que hay que gestionarlo.
De igual forma, la OMS dice la salud mental depende de varios factores, de varios entornos donde nos movemos nosotros. Nos relacionamos con nuestra comunidad, con nuestra familia, en los colegios y en el trabajo. Y el trabajo es algo, por cierto, pasamos al menos 8 horas, cuando entre en vigencia 40 horas laborales serán menos, pero hoy día pasamos por lo menos 8 horas trabajando. Por lo tanto, nos relacionamos mucho con el trabajo y hay factores psicosociales laborales que se llama, que son las condiciones organizacionales del trabajo que influyen en nuestra salud mental. Por lo tanto, eso hay que abordarlo, hay que gestionarlo. Ahora, Pamela, si tenemos este número del 67 para 2022, me imagino que tenemos los números para los años previos, entendiendo más o menos que la pandemia debe haber distorsionado mucho también esas cifras, ¿no? Tú dices que estamos más o menos igual, porque estamos pensando en que en 2019 estamos en qué cifra. Ha ido creciendo. Ya. Este 67% es el más alto que habíamos visto. Ya. Habíamos visto crecimientos desde un 50%, 55%, etcétera, hasta llegar a este 67%. Por cierto que todavía se ve influenciado por los efectos pandémicos. Por supuesto. Yo creo que 2023 va a ser un año más decidor en la cual veamos cómo se sigue comportando esta cifra. Pero sea 67 o sea 50, ya está. O sea, igual 40, es un problema enorme. Es un problema de salud pública, es un problema de la gestión de las empresas y por eso también es importante resaltar cómo este ámbito del trabajo, que es uno de los entornos en que nos movemos y muy importante, cómo lo abordamos para gestionarlo. Y aquí es muy importante señalar qué contamos para gestionarlo. Y aquí viene toda una línea que lo conversamos hace más de un año atrás cuando estuvimos acá, que cómo los empleadores tienen obligaciones. De acuerdo a nuestra legislación, el Código del Trabajo y otro tipo de legislación, es el empleador el que tiene la obligación de establecer las condiciones sanas y seguras para los trabajadores y trabajadoras. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque además el empleador es el que está en la situación de poder, ¿no? Es el que pone las reglas de ese ecosistema. Ahora, en términos muy concretos, ¿cuáles han sido para ustedes factores en los que un empleador realmente atornilla y tiene un resultado positivo en sus comunidades? Porque yo creo que las empresas se sienten bastante agobiadas con la enorme cantidad de exigencias que hoy día han aparecido en su mesa, ¿no? Y esta es otra más, ¿no? Por lo tanto, es súper importante que las acciones puedan ser efectivas. Sí, yo creo que es importante señalar que, como decía, hay obligaciones. Estas obligaciones no están solo los empleadores para enfrentarlos. Existen instrumentos que son de aplicación obligatoria, pero la invitación es más que hacer el checklist de la obligatoriedad de cumplir, es mirarlo desde un punto de vista estratégico. Nosotros hoy día, ya hace mucho tiempo, estamos pregonando esto, diciendo las empresas que no se hagan cargo de esto desde una visión estratégica, de la gestión estratégica, van a tener las consecuencias de alto ausentismo, baja productividad, bajo crecimiento, porque de eso estamos hablando. Hay estudios que demuestran esta relación entre el bienestar y la productividad. Por lo tanto, estamos hablando de eso, de una visión estratégica de la empresa. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que está disponible? Desde hace muchos años existe un cuestionario que está enmarcado dentro del protocolo de vigilancia de la salud mental del Ministerio de Salud, pero desde enero del 2023 tenemos un nuevo instrumento que se llama el cuestionario de evaluación de ambientes laborales en salud mental. Si no lo conocen, pongan ahí, googleen SEAL, SM o salud mental, suceso, y les va a aparecer inmediatamente el manual de aplicación. El manual de aplicación muestra muy claro qué es este instrumento. Es un cuestionario que está enmarcado dentro de una metodología. Y aquí es re importante señalar los pilares de esta metodología. Son principalmente dos. Primero, tiene una visión preventiva. O sea, no esperemos tener en nuestra empresa un 50% de los trabajadores que ha tenido una enfermedad de salud mental, sino que actuemos antes. Por lo tanto, una mirada preventiva. Apliquemos toda esta metodología. Esa es la visión preventiva, evitar, ¿no es cierto? Como decía la abuelita, mejor prevenir que curar. Y el segundo pilar es la participación, el diálogo social al interior de la empresa. Esto no se hace solo desde el Departamento de Recursos Humanos, no, se hace con un involucramiento de la alta gerencia, por cierto, pero se hace con los trabajadores y trabajadoras. Por eso la metodología establece establecer un comité de aplicación que es de representación de trabajadores y empleadores y llevar a cabo el proceso. El proceso es primero explicarle a los trabajadores y trabajadoras para qué es esto, para que crean, para que confíen, para que respondan, hacer los procesos del cuestionario, después analizar los resultados. Todo esto se hace a través... Y hacer algo con el resultado. Exacto, hacia allá voy. Y
analizar los resultados. Todo esto se hace a través de una plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social de la Suceso, pero se activa a través de los organismos administradores, de las mutualidades o el ISL, depende de donde esté adherido el empleador. Y se analizan los datos y ahí vienen discusiones de qué podemos hacer con estos resultados. Y ahí es bien importante señalar que este nuevo cuestionario fue perfeccionado versus el anterior y estamos muy contentos porque nosotros hacemos harta difusión con grupos de trabajadores, de empleadores, especialistas en recursos humanos y están bastante satisfechos de cómo fue cambiado, cómo es el enfoque nuevo. Y se incorporaron, son en total 12 dimensiones que miden. Dimensiones como, por ejemplo, carga de trabajo, vulnerabilidad en el trabajo, compañerismo, violencia y acoso, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Es que se identifique muy bien cuál de esas dimensiones son las que están en mayor riesgo, cuántos trabajadores, qué porcentaje de trabajadores están Los más reportan de una afectados. cierta manera. Pamela, de estas 12 dimensiones, ¿cuáles son las más críticas? Nosotros, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, este cuestionario empezó en enero, pero lo hicimos, lo validamos, como se dice, en la población chilena y con esos resultados hicimos análisis estadísticos que hacen nuestros especialistas y encontramos principalmente que son 4 de estas dimensiones, no hay que subestimar el resto, por cierto, Las más que críticas. son las más críticas. Una es reconocimiento y claridad de rol. En el fondo que los trabajadores sepan que son valorados, que su trabajo es valorado, pero que también sepan cuál es su trabajo. Por muy absurdo que suene, muchas veces los trabajadores o trabajadoras no saben cuál es su función y lo mandan a otras funciones que pueden ser, los descolocan un Y poco. ese riesgo además va en aumento porque con la manera en la que se está desarrollando el mundo, están surgiendo cada vez más estos trabajadores como multipropósito. Exacto. Por lo tanto, eso probablemente va a aumentar como problema. Exacto, pero lo importante es que el trabajador, por último, si tiene varias funciones, sepa cuáles son esas varias funciones y que tal día a lo mejor hace esta otra y este día esta otra, etcétera, y que esté bien controlado aquello. Entonces, y el reconocimiento, como ya señalaba, también es importante. Uno siempre relaciona el reconocimiento como a remuneración, pero también hay otro tipo de reconocimientos permanentes, también reconocimiento de pares. Siempre uno sabe en el trabajo, hoy no, si esta persona es como hizo bien. lo hace bien, reconozcámoslo en ese sentido. Esa es una dimensión que es muy importante. Lo otro es el compañerismo, pero el compañerismo entendido como un apoyo social, como el apoyo en el trabajo, como el equipo de trabajo. Y en ese sentido es muy importante también que ese equipo de trabajo, ese trabajo en equipo funcione para que cuando yo estoy haciendo un trabajo y hay algo que no sé hacer, el otro me pueda explicar, me pueda ayudar, yo me sienta apoyado en ese otro. Creo que eso también es muy importante, al igual que todo lo que es la comunicación en los equipos de trabajo, que todos se sientan informados de cuál es el propósito general de la empresa. ¿Comunicación ¿Cuál es bien? un tercer ámbito? No, está dentro del compañerismo, Ok. del apoyo social de los Compartir compañeros. información. Claro, compartir información va dentro de eso. El otro es el tema de vulnerabilidad en el trabajo, entendida esta como yo tengo miedo, por ejemplo, Que de me exigir echen. mis derechos, también de que me echen, pero va más allá, no solo el despido, sino que también va, yo puedo exigir mis derechos. Yo sé que, no sé, ¿sabe qué? Tengo derecho a salir a colación, estoy inventando algo. Puedo decir, ¿sabes qué? No he podido salir, este es mi horario de trabajo, esto, etcétera. ¿Puedo yo tener esas instancias? Y en ese sentido, en esa dimensión también entra como propicio, como o no pongo trabas, para que haya un desarrollo sindical, por ejemplo. Y que también permita esa conversación más bilateral entre trabajadores y empleadores. Y por último, la otra dimensión que es muy importante, que si bien la sufren muy pocos dentro de esta muestra que hicimos para la validación de este nuevo cuestionario, es la acoso y violencia en el trabajo. Eso, si bien pocos la sufren, cuando la ¿Pocos sufren... cuántos? Lo que pasa es que Proporcionalmente. es poco, era como un 2% dentro de la muestra, pero cuando la sufren, Es el gravísima. efecto en la salud mental es gravísima, porque obviamente estamos hablando de violencia y acoso en el trabajo. Aquí es importante recalcar que la violencia también puede venir de varias fuentes. Una violencia externa, por ejemplo, al cual están muchas veces sujetos las personas que atienden público en cualquier lugar o en servicios de salud, etcétera. Esa también es violencia, pero violencia externa. Ahora, también se puede recibir violencia de los pares o violencia también de las jefaturas, por cierto. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros siempre decimos, lo primero es establecer una política al interior de la empresa de tolerancia cero. De cero, que se diga expresamente, aquí no hay ningún espacio para tolerar la violencia contra los trabajadores y trabajadoras. Y estos son los mecanismos, primero, de control,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conversar de los temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Establecer mecanismos de denuncia cuando esa violencia ocurra, que los trabajadores y trabajadoras crean en esos mecanismos de denuncia, muy importante, porque una cosa es que esté escrito en el papel, pero otra es que tenga la credibilidad y que cuando ocurre sea abordada de una manera creíble, que se vea que hubo una investigación y sanción cuando corresponde. Yo diría que esas son principalmente las 4 dimensiones más importantes. Igual además el asunto de la violencia tiene un efecto como contagioso en el ecosistema, ¿no? O sea, si uno ve que a alguien, aunque no sea uno el objeto de violencia, si ves que a tu compañero lo están tratando de manera violenta, eso genera un entorno laboral que es muy precario, ¿no? Además genera un entorno laboral de permisividad. Por eso es tan importante el visualizar esto de cero tolerancia, desde la alta gerencia hasta cualquier funcionario trabajador. Entonces, la cero tolerancia es muy importante. Pamela, aquí la pregunta incómoda, porque vivimos en un país que tiene que avanzar en mejorar sus estándares respecto de la violencia. Desde la violencia que está permitida dentro de las casas y que se ejercen entre las mismas familias, la violencia contra las mujeres, que es una violencia habitual, la violencia que vemos en la calle. O sea, la violencia es algo que está entre nosotros en Chile de manera muy permanente y por lo tanto deconstruirnos en materia de la violencia es un trabajo de conciencia mayor. Y ahí entonces ustedes han podido mapear cuál es la disponibilidad de los gerentes, de los dueños de empresas, etcétera, a trabajar en estos ámbitos específicamente. Primero yo diría que no es solo desde la gerencia, sino que parte como política pública desde el gobierno. El gobierno hizo toda la tramitación para ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que el convenio 190 es sobre violencia y acoso laboral. Ese convenio fue ratificado por nuestro Congreso Nacional y fue depositado en junio de este año en Ginebra y tenemos un plazo de 1 año para poder implementarlo. Por lo tanto, desde ahí ya parte una voluntad de hablar y decir la violencia en el trabajo. La violencia en todos los aspectos, por cierto, pero lo que estamos hablando del trabajo es cero tolerancia y hay que trabajar para ello. No basta con quedarse con el discurso de que vamos a trabajar, sino qué es lo que hacemos en concreto. Y esto significa hacer análisis en distintos aspectos de la política pública, cómo se puede abordar. En nuestro ámbito, que es la seguridad y salud en el trabajo, que lo tenemos muy visualizado y así lo hemos difundido por mucho tiempo, que la salud mental no es un tema del trabajador o la trabajadora, de un tema personal, sino que es un tema organizacional. Y desde ese punto de vista estamos impulsando que se siga abordando desde la evaluación con este tipo de cuestionarios, con intervenciones claras. Y ahí yo di algunos ejemplos en la conversación que hemos tenido, pero los invito a mirar nuestro manual, porque ahí aparece pregunta, área por área, dimensión por dimensión. Pero las empresas ¿cuáles pueden ser? ¿Están disponibles? Están disponibles en la medida que están entendiendo, y yo creo que cada vez lo entienden más, que esto no es algo del trabajador o la trabajadora, es algo organizacional, porque significa pérdidas para mí. Nosotros publicamos hace poco un estudio que hablaba, o unas estadísticas que hablaban respecto de los días perdidos por salud mental en el ámbito laboral, de la salud laboral. Y mostrábamos que en promedio, cualquier enfermedad laboral son 28 días de ausencia, que ya son hartas, pero en salud mental, un trabajador o trabajadora enfermo por salud mental significan 48 días de ausencia. Entonces, estamos hablando de cualquiera que se te enferma por algo laboral, son 28 que ya es alto. Por salud mental van a ser 48. Entonces, se está entendiendo que es algo que tiene que ser gestionado eficientemente desde una mirada estratégica, porque si no termina en un perjuicio, razones obviamente para el y trabajador. razones económicas. Exacto. O sea, esto es una obligación legal, es una obligación ética, por cierto, pero empecemos también a mirarlo desde el punto de vista para las empresas, desde una gestión estratégica, de que es bueno para ellos desde la productividad, desde su crecimiento y al final del crecimiento del país. Hay estudios que muestran evidencia clara de cómo se relaciona la salud mental con la falta de crecimiento de un país. Pamela, te quiero agradecer mucho por esta nueva visita a Sanamente. Esperamos tenerte ahí para ver si nos mejoran las cifras en el futuro. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Nosotros nos vamos con todas estas tareas a pausa. Tenemos una tarea como trabajadores de exigir que estas cosas ocurran, como empleadores de implementarlas y de construir ecosistemas que sean un poquitito más felices para todos. Vamos y volvemos.
Muchas veces debajo de la alfombra, detrás de la vergüenza o en nuestro espacio más íntimo está esta dimensión de la vida humana tan importante y que nos impacta de forma tan profunda, que es la sexualidad. La relación entre sexualidad y bienestar es real y está estudiada, y es por lo mismo que es tan importante poder hablar sobre eso, poder compartir experiencias, superar el tabú que significa hablar de sexo con otros y encontrar tal vez en esa comunidad algunos tips o herramientas para gestionar nuestro bienestar sexual. Veamos algunos detalles en la siguiente cápsula de experto para conocer más. La sexualidad es mucho más allá de los miembros sexuales. Es lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra personalidad, nuestra comunicación, la cultura de la cual venimos, la religión en la que creemos, es el entorno social, familiar, es la época en la que nacimos. La sexualidad sana es vista como algo integral que está relacionado con todos estos factores. Por lo tanto, cuando hablamos de educación sexual, la educación sexual debe ser educación sexual integral que educa a una sexualidad y no solamente al sexo. En el bienestar de la pareja es un rol súper importante, es primordial. Cuando hablamos del derecho a la sexualidad, hablamos de los derechos humanos, no hablamos de los derechos a la sexualidad, hablamos de los derechos humanos. La sexualidad nos define como hombre, como mujer, como seres humanos, como seres sexuados, con personas con deseos, con personas que quieren sentir placer, con nuestra necesidad de comunicarnos y acercarnos. La sexualidad en la pareja, una de las cosas que yo veo en la clínica, que puede afectar mucho a la comunicación, a la cercanía, a las ganas de estar juntos, puede llevar muchas veces a la separación, pero muchas veces la sexualidad en la pareja, cuando hay problemas en la sexualidad en las parejas, el problema no es sexual, el problema está basado muchas veces en la comunicación. Muchas veces la falta de deseo sexual es la falta del deseo en general, es la falta de pasión. La gente quizás está aburrida, está rutinaria, perdió el interés. La falta del deseo es un síntoma que está relacionado por una crisis, por sentirse solos, por sentirse abandonados dentro de la pareja, por no sentirse respetados dentro de la pareja, no mirados dentro de la pareja, y el deseo sexual se apaga de una forma automática. Algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones como para mejorar. La primera es la que hablaba, el tema de la comunicación. Comunicar nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros pensamientos. Informarse es la segunda. Yo creo que hablar de la sexualidad y normalizar estas preguntas y estos miedos y asesorar a la gente que recurra a ayuda en el caso de sentir que algo está mal o que quizás empezó una disfunción sexual que no existía antes. Asesorarse, pedir ayuda, no tener vergüenza, normalizar el pedido de ayuda porque la sexualidad es de todos. Bueno, llegamos a este punto de encuentro donde compartimos algunas técnicas, estrategias, experiencias que nos pueden ayudar a sentir mejor. Y vamos a partir con una recomendación para nuestra comunidad. La Fundación En Mente es un espacio donde se vela por el bienestar y la salud mental de las personas. Aquí pueden encontrar atención psicológica a través de intervenciones a bajo costo, donde además van a ser atendidos por psicólogos jóvenes que forman parte de los programas de formación de la Fundación En Mente. Desde esta fundación nos comentan que están con una alta disponibilidad para programas de salud mental perinatal, así que quienes estén buscando apoyo en esta materia pueden justamente contactarlos. El llamado es para todo el ecosistema, tanto para quienes están buscando ayuda y se quieren atender, como para los profesionales que deseen participar de los entrenamientos que imparte esta fundación. Además, quienes quieran contribuir a esta misión pueden inscribirse como socios. Para más información, visiten www.fundacionenmente.com o a su cuenta de Instagram @fundacionenmente. Y ahora le queremos contar de la App Mayor, una nueva aplicación gratuita para celulares que busca hacer mucho más fácil y amigable el uso de smartphones para personas mayores. La aplicación ayuda a las personas a acceder a sus celulares de manera simple, con accesos directos a servicios como por ejemplo el Metro de Santiago, Chile Atiende, FONASA, WhatsApp y Facebook. Todo esto a tan solo un clic de distancia. La iniciativa de Conecta Mayor UC y el PNU de Chile busca no solo reducir la brecha digital, sino también fomentar la integración social de este grupo etario.
De momento está disponible para equipos Android y la pueden descargar en App Mayor a través de Google Play. Nos lanzamos ahora a la calle a escucharlos a ustedes, que es la parte más entretenida de nuestro programa. Siento que una de las cosas que ayuda mucho es preocuparse, como por ejemplo, estar bien con su familia. Siento que eso es fundamental porque al fin la familia es lo que va a estar ahí contigo cuando nadie va a estar ahí. Y eso te ayuda mucho y uno poder descargarse, no sé, con su papá, con su hermana, su hermano, con su mamá, con algún abuelo, cualquier persona que uno sepa que va a estar con él, pase lo que pase, es fundamental. Y también siento que el ejercicio, actividad física, distraerse, te ayuda mucho también a tener alegría en el cuerpo. No sé, es como, no es fácil de expresar, pero una vez uno lo hace, como que se siente más liberado. Los seres humanos convivimos desde el origen del tiempo, es nuestra naturaleza, nos desarrollamos gracias a que somos parte de un grupo. Sin embargo, hemos empezado a hablar de la convivencia y particularmente de la convivencia escolar como si fuera un fenómeno nuevo ahora que se convirtió en un problema. Lo empezamos a escuchar cada vez con mayor frecuencia a través de las noticias, con algunas historias realmente alarmantes que están viviendo nuestros niños y niñas en los colegios, sobre todo con la vuelta de la pandemia, cuando llegamos otra vez a vernos, ¿no? A encontrarnos. Una generación de escolares durante mucho tiempo pasó sin ensayar esta práctica muy de monos que tenemos los humanos, que es como aprender en una coreografía, por un lado a pelear, por otro lado a jugar, por otro lado a encontrarnos. Y es eso lo que nuestros niños y niñas perdieron durante todo este tiempo como offline. Sin embargo, también había cosas antes y nos encantaría hablar sobre justamente este asunto de la convivencia escolar de forma lo más profunda posible y también no echándole toda la culpa a la pandemia, porque realmente nuestra sociedad no comenzó después de la pandemia, y para eso nos acompaña hoy Cristian Berger, académico de Psicología de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Paloma. Cristian, quisiera partir con esta idea. De alguna forma la pandemia nos ha permitido tantas cosas, ¿no? Fue un experimento en vivo donde pudimos ver qué nos pasa cuando estamos solos, qué nos pasa cuando no interactuamos, qué le pasa a nuestra biología, a nuestras emociones. Y por eso, de alguna manera, todos empezamos a decir, bueno, es que después de la pandemia nos pasó esto porque fue un trauma muy grande social, ¿no? Pero parece que nuestros problemas de convivencia no vienen de la pandemia, vienen desde antes. ¿Cuál sería tu visión como experto en la materia, particularmente en el ecosistema de los colegios? Sí, yo creo que la pandemia nos hizo reconocer cosas que antes no estaban tan visibles, como por ejemplo el valor que le damos a los vínculos, ¿no? Tú cuando le preguntabas a los niños qué es lo que más echan de menos de la escuela en pandemia, era a los amigos, a las amigas, los espacios cotidianos, y eso creo que se nos visibilizó. Ahora, como tú bien dices, el problema de la convivencia o las formas de convivir son históricas, ¿no? Uno piensa cómo, por ejemplo, la violencia, el problema de la violencia en las escuelas, que es una forma de convivencia que está instalada en diferentes formas también en la sociedad, en las familias, en la política, en el comercio, ¿no? Entonces tiene que ver con las maneras en que nosotros intencionamos cómo convivimos con otros y con otras. A mí me encantaría primero saber, porque uno tiende a creer que el mundo que percibe es el mundo. Entonces uno dice, no, pero si el colegio es un espacio de conflicto, no, pero si la gente se pelea en la calle. Y la verdad es que habitualmente cuando uno sale un poco de su mundo, se da cuenta de que eso no ocurre necesariamente, por ejemplo, en distintas regiones en el país, en distintos territorios, con otras formas de vida o en otros países, ¿no? Entonces lo primero es como nuestra manera de convivir. ¿Sabemos si es más mala o más violenta que, por ejemplo, las de la región de Latinoamérica? Es una súper buena pregunta, porque además ponerle el valor de buena o mala significa que tú tienes un parámetro de lo que es ideal, ¿no? Por ejemplo, el conflicto no es un problema. El conflicto es necesario para el desarrollo y el aprendizaje.
El tema es cómo tú resuelves el conflicto. lo resuelves y generas condiciones. Pero la violencia sí es un problema. La violencia es un problema, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando un conflicto no se resuelve adecuadamente, puede devenir en violencia, ¿no? Entonces, tu pregunta de cómo estamos con otros países, la verdad es que estamos en cifras más o menos equivalentes en términos de aparición de violencia. La pregunta es cómo estamos en otros indicadores, por ejemplo, confianza, seguridad en la escuela, vínculos positivos, sentido de pertenencia. ¿Y la respuesta? Y la respuesta es bastante compleja porque no hay mediciones internacionales comparativas, ¿no? Con países similares. Cuando tú comparas Chile con países como, o sea, Estados Unidos o Europa, la realidad es tan diferente que es una comparación bastante injusta, ¿no? Y si lo comparas con países de la región, tenemos muy pocos datos en convivencia positiva, que podríamos llamarlo así. Mi sensación es que además Chile se ha visto tensionado en los últimos años por varias cosas. Estallido social por una parte, los inmigrantes, ¿no? Que nos están cambiando el ecosistema en general y nos ponen desafíos nuevos que son también una riqueza para la convivencia, ¿no? Que tenemos que aprender a aprovecharlos y a trabajar en esa línea. Ahora, tú perteneces a esta comisión de expertos que está trabajando en el problema de la convivencia escolar. Lo voy a plantear como un problema por ahora, pero definitivamente también es una oportunidad. Y en ese sentido, los apoderados, así como mamá de niños que va al colegio, nos encantaría saber en qué consiste este programa y qué efectos uno va a poder ver en el mediano plazo idealmente. Sí, el Consejo Asesor que tú señalas trabajó durante el 2022, ¿sí? Y dentro de las propuestas que salieron de ese consejo que tomó el Ministerio de Educación es un programa que se llama Convivir se aprende, que es un programa que lo que busca es generar condiciones para una gestión de la convivencia más promocional, ¿no? En positivo. Es decir, no pensar en que la convivencia es un lugar de problemas que hay que resolver, sino que es un lugar de formación de ciudadanas y ciudadanos. Y la pregunta es cómo entonces intencionamos ese espacio escolar como un espacio de formación. Y el trabajo tiene que ver con equipos directivos, con equipos de convivencia escolar, pero también con la familia, también con los estudiantes, en la gestión de lo que podríamos llamar como la comunidad que está en la escuela, ¿no? Muchas veces pensamos que los adultos tienen que hacer todo para que los estudiantes estén bien. Y en la práctica es una comunidad que tiene que conversar para poder generar las condiciones para estar bien todos. ¿Nos puedes contar así como un ejemplo de cómo se interviene a cada una de esas poblaciones? O sea, porque, por ejemplo, los papás solemos creer que el problema del colegio es como un problema del colegio un poco. Sí. Y uno más bien se relaciona como un poco alegando, como pidiendo, pero poco colaborando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? ¿Qué tienen que hacer los niños? ¿Qué tienen que hacer los profesores y las comunidades escolares? Cuando tú entiendes que la escuela es una comunidad que forma, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo, padres, familias y escuela, en cuáles son las principales líneas de formación, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, para resolver un conflicto, cuáles son los canales reglamentarios para eso. La mirada de un papá o una mamá que viene a quejarse de la escuela es una mirada como de cliente, ¿no? Que está fuera de la escuela. Y lo que tenemos que hacer es ser una comunidad que forma en conjunto. Y eso tiene que ver con la alianza familia-escuela, que se puede intencionar desde las reuniones de apoderados, ¿no? Cómo se intencionan, hasta hitos de ingreso a la escuela, ¿no? Todos los momentos en que tú puedes hacer comunidad. Porque si no estás en una especie de tensión entre dos instituciones que no conversan entre ellas. O sea, los problemas del colegio al final son los mismos que los de la democracia. Hay que ponerse de acuerdo en las reglas que van a regir nuestra convivencia. Tú muy bien lo dices, la escuela forma ciudadanos que van a ser parte o van a ser la sociedad del futuro, ¿no? Tenemos que pensar de esa manera, no como la escuela como un espacio independiente y desconectado. Es un espacio en que se vive la democracia y se vive la convivencia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la violencia, que es sin duda lo que más nos aterra a todos, ¿cómo se trabaja para resolver o avanzar en reducir la violencia en los colegios cuando la violencia está tan presente, de acuerdo a muchos otros estudios e indicadores, en las casas? Los mismos padres son violentos, los niños están sometidos a violencia desde muy pequeños y a un sistema que los ve muy poco, y esa sensación, ya lo sabemos, genera mucha rabia, nos genera a los adultos mucha rabia, por supuesto a los niños también. Exacto. Bueno, esa es una clave de acción, ¿no? Que es visibilizar más y hacer más partícipes a la gente. Ahora, también es importante entender cómo conceptualizamos la violencia, ¿no? Porque hay miradas que parten de la idea de que hay personas malas, por así decirlo, ¿no? Y que por tanto son violentas, y de ahí hay que tener sanciones y una mirada muy punitiva, muy de castigo a las personas que hacen malas acciones, ¿no? Otra mirada que es más formativa, que tiene que ver con comprender cuáles son las causas de la violencia. Cuando tú comprendes las causas de la violencia, no pones el énfasis en la sanción a la persona, sino que trabajas con el cambio en las condiciones que permiten que la violencia aparezca, ¿no?
Y ahí yo creo que es importante, y lo puedo decir explícitamente, yo no creo en los niños malos. Yo creo que los niños generan conductas o viven conductas que les son funcionales dentro del contexto en el cual se desarrollan. De ahí la conclusión lógica es que el cambio no está en los niños, el cambio está en las condiciones que vamos generando, ¿no? Y ahí está el trabajo, por ejemplo, en clima escolar, en cómo tú generas condiciones para la integración y la inclusión. Todos los modelos que tienen que ver con cómo tú incluyes la diferencia, ya sea de ciudadanía, ya sea de minorías sexuales, etcétera, tienen que ver con cómo tú vives con el otro, con el que es distinto, ¿no? Que es muy diferente a pensar en que hay niños que tú los puedes señalizar con un dedo y decir, ese niño es el problema en este colegio. Ese cambio de lógica tiene que ver con el trabajo en violencia y en convivencia escolar. Ahora, ese cambio de lógica es un cambio lento y que demanda especialistas, que son dos cosas que no tenemos, ni tiempo ni personas suficientes. Entonces, ¿cómo están hablando ustedes en este grupo de expertos cómo enfrentar el problema de básicamente falta de recursos en términos muy concretos, ¿no? El tiempo, no hay suficiente tiempo y no hay suficientes personas y especialistas que puedan hacerse cargo de estas transformaciones? Es un desafío importante, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en recursos, uno automáticamente piensa en especialistas que intervengan en estos temas en la escuela. Pero también podríamos pensar que los recursos son la comunidad. Te pongo un ejemplo bien concreto. En una sala de clases en la que tú tienes un conflicto y ese conflicto no se resuelve y escala a una situación de violencia, probablemente el principal recurso son los propios miembros de esa comunidad escolar, de ese curso, que puedan generar un espacio de integración, participación, coherencia que permita resolver los conflictos. Ya, pero a esa formación, eso hay que formarlo, es una habilidad que hay que crear. Y ahí aparece el rol de los adultos, ¿no? Y tiene que ver no solamente con el profesor, tiene que ver con la mirada de formación de desarrollo personal, cómo tú trabajas en consejo de curso, cómo trabajas en orientación, ¿no? Ahora, pero esto no requiere necesariamente especialistas, expertos en violencia escolar, requiere especialistas que puedan formar estudiantes. Y ahí yo creo que nos entrampamos en pensar en que no tenemos nada que hacer. La sensación de incompetencia y de poca capacidad es muy compleja en las escuelas. Y muchos profesores y profesoras se sienten incapaces, siendo que son muy capaces, ¿no? Y que están formados para ello. Entonces ahí el volver a reconocer y a validar esas experiencias es muy importante. Hay una cosa que me nace inevitablemente, que es como una analogía con cómo reconocer los signos de una enfermedad antes de tiempo, ¿no? Antes de que se manifieste. Y es claro, cuando lo que tienes que resolver es violencia muy explícita y muy escalada, ahí parece que uno igual se vuelve bastante incapaz tal vez. Pero cuando lo que tienes que resolver son pequeñas formas de conflicto cotidiano, diferencias de opinión, debates sobre la materia que se está trabajando, o sea, como que tal vez ahí hay una buena oportunidad de Absolutamente, y aquí estamos hablando de temas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo moral de los estudiantes, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo siempre ocupo este ejemplo con mis estudiantes, si tú tienes un estudiante que, hago un paréntesis, los estudios en Chile muestran que el 90 y tanto % de los estudiantes no quiere violencia en la escuela y no le gusta. O sea, estamos todos de acuerdo en que la violencia no debería estar en las escuelas, pero igual está instalada. Entonces, cuando tú tienes un estudiante que se enfrenta a un caso de bullying entre sus compañeras o compañeros, se siente mal. Ese estudiante o esa estudiante quiere hacer algo, quiere proteger al niño que lo está pasando mal, pero no sabe cómo. Y si no sabe cómo, se empieza a aislar y a alejar. Lo mismo que hacemos los adultos, finalmente, ¿no? Si tú a ese niño le das herramientas concretas, muy sencillas, habla con el profe, júntate con más amigos y acompáñenlos, ¿no? Abre el tema de conversación, le das herramientas muy concretas, ese niño puede efectivamente actuar de manera coherente con lo que él piensa que es adecuado. Pero si no, lo que hacemos es desarmar el entramado social y la comunidad de la escuela, ¿no? Entonces ahí las intervenciones son muy chiquititas y son preventivas y promocionales. Cuando ya el caso estalla, es muy complicada la intervención. Ahora, me encanta lo que haces respecto, el énfasis que haces en la formación moral. Porque da la impresión de que la formación moral no ha sido necesariamente prioritaria durante mucho tiempo en el desarrollo. Puede que sea intuitiva, puede que lo hagamos como sin querer queriendo, pero no es algo que uno haya escuchado que la escuela, por ejemplo, desde los 90 en adelante haya tenido como prioridad. Sí. La formación siempre ha tenido mucho énfasis en el resultado y en el éxito, ¿no? Durante muchos años. Cuando uno dice cuáles son los valores que constituyen tal vez la base de un ecosistema sano de violencia o una buena convivencia, ¿cuáles son los valores morales que son pilares para esa? Claro, yo creo que hablar de moral es muy complejo porque te metes en las creencias de las personas, ¿no? Y en los valores que tiene cada familia, cada grupo. Yo cuando pienso en moral pienso en algo muy esencial, que es ciudadanía, es el bien común. Es tan esencial como eso.
Cuando tú quieres formar en moral, lo que tienes que lograr es que haya un bien común que esté por sobre el bien individual, ¿no? Y para eso tienes que generar comunidades que puedan discutir sobre cuál es el bien común. Desde ahí, esto crece. Y ahí lo que dicen las teorías es que los pilares de esa moralidad, entendida como este bien común, ¿no? Son dos. Uno es la reciprocidad, que es la capacidad de estar en vínculos que sean justos y equitativos. Problema en este país, ¿no? Establecer vínculos de justicia y de equidad que te genera la sensación de que somos mutuamente dependientes y por tanto nos cuidamos como comunidad. Y el segundo es la empatía, que es la capacidad de compadecerse de un otro. Y compadecerse no es esta mirada de tristeza con el otro, es la capacidad de que lo que le pasa al otro te mueva, ¿no? Y te genere ganas de hacer algo coherente para que juntos tengan bienestar. Esos dos elementos, que son la base de cualquier comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, ¿no? Hay que llevarlos a la escuela, a una comunidad escolar. Eso es desarrollo moral. No es pensar en el listado de valores, eso lo hace la familia. Estamos hablando aquí de lo esencial, que es bien común. Cristian, te quiero agradecer por esta conversación, es muy ilustrativa y nos lleva a lugares muy esenciales pero muy escasos en la conversación cotidiana. Así que gracias por estar aquí, seguro te invitamos más adelante a ver si los expertos avanzan en sus recomendaciones. Muchas gracias por el espacio. Me encanta la idea de la compasión y entender que la compasión en su origen etimológico no es sentir pena por otro, como bien decía recién Cristian, sino sentir con el otro, aprender a sentir con el otro. Y está relacionado con el concepto de empatía. Es bonito recuperar la compasión como valor central en nuestra sociedad, ¿no? Vamos a cambiar el tema, ustedes saben, radical, porque aquí tenemos muchas cosas interesantes que contar. Y muchos de ustedes probablemente son amantes de los animales y todos los que tenemos animales sabemos que vamos a sobrevivir habitualmente a nuestra mascota. Los perros, los gatos y todos los otros derivados suelen vivir menos que las personas y por lo tanto vamos a vivir un duelo con esa mascota. El vínculo con los animales es tan cristalino de alguna manera, tiene tan pocas cargas que la pérdida de un animal es un dolor muy grande. Para quienes lo han vivido ya lo saben. Por eso queremos hoy día revisar justamente cómo podemos superar o cómo podemos vivir mejor el duelo de esa mascota que acabamos de perder en la siguiente animación. Nuestras mascotas tienen un rol protagónico en nuestras vidas, llegando a ser consideradas hasta reyes o reinas del hogar. Por eso, la partida de este compañero puede dejar una huella muy profunda. Y según diferentes estudios, es, en muchos sentidos, comparable al que se experimenta con un familiar. El vínculo con nuestras mascotas ha sido estudiado por la ciencia y revela que convivir con animales alivia el sentimiento de soledad y eleva nuestros niveles de oxitocina. Incluso, un grupo de investigadores japoneses, a través de un estudio de 2015, publicado en la revista Science, definió la estrecha conexión entre humanos y mascotas como un enamoramiento perpetuo. Aunque no se hable tanto, es importante reconocer este tipo de duelo, hablar y visibilizarlo. Entender cómo te puedes sentir puede ayudarte a canalizar tus emociones. También hacer algún ritual, como escribir una carta o esparcir sus cenizas en un lugar bonito. Algo que te recuerde a este importante compañero y te permita hacer tu propio proceso de despedida. Se acaba Sanamente, pero siempre nos vamos con un datito, alguna recomendación. En este caso es la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, quienes ofrecen atención psicológica gratuita y remota. Si quieren conocer más, pueden ingresar al sitio web psicólogosvoluntarios.cl. Definitivamente necesitamos cada vez más herramientas, hay mucha escasez de tratamiento para todos nosotros, así que encantados de que puedan compartir esto con sus propias comunidades, con quien crean que lo necesite y que ustedes mismos se hagan la pregunta: ¿estaré bien? ¿Yo necesito una mano amiga? ¿Un oído amigo? Aquí hay muchos de esos y además es un oído experto. Así que fortalezcamos nuestras comunidades, mantengamos nuestros vínculos y nuestras relaciones. La recomendación que hacían en nuestro programa, nuestros vínculos familiares. Y si además necesitamos ayuda, aquí hay una alternativa a través de psicólogosvoluntarios.cl. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.